Hola amigos todos, bienvenidos a una nueva encrucijada paranormal. Esta noche vamos a hablar de hoteles malditos. Tenemos a dos invitados, el Manu que está acá, el Carlos. Chiquillos ahí, si pueden saludar a las personas. Buenas noches a todos los amigos que están acá en la transmisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este video. Aquí estaremos conversando sobre hoteles malditos. Claro, y ese es el tema que nos junta en esta encrucijada el día de hoy. Primero vamos a empezar con una leve reflexión, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos hablado en visitantes, sobre todo de carretera, de mall, de hospitales, y en este caso vamos a hablar de hoteles. Los hoteles, como tal, son lugares de paso en donde van las personas, sean un viaje, ya sea por trabajo, por quedarse un tiempo en una ciudad, y después se van. Son lugares en donde residen temporalmente, ¿cierto? Entonces, es importante dejar en claro eso y dejar esa reflexión. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes, chiquillos, el Carlos yo sé que más se ha hospedado en lugares como hostales y hoteles. No sé si ustedes al ingresar a estos lugares se han preguntado quién estuvo antes. ¿Sí? Porque es algo súper sencillo de, de preguntarse. Yo este verano fui a Chiloé, habitamos en ciertas casas, pero uno no deja de preguntarse quién estuvo antes ahí. Claro, pues eso, mira, eso es muy cierto porque muchas veces tú no sabes la persona que estuvo la noche anterior, qué problema acarreaba o por qué estuvo ahí. A lo mejor no fue solo por vacaciones, puede que haya tenido algún problema. O quizás qué otra cosa, po. Anda a saber tú, andas arrancando, no sé, po, ¿cachai? Y van dejando sus cargas emocionales de repente en la habitación y hay lugares donde se siente eso. Cuando tú llegas a una... Bueno, de hecho yo hace poco estuve en Valdivia, ¿Mm? me quedé como 2 días en un hotel y después me quedé en una pensión, pues. Y esa pensión se notaba así bastante cargada, po. De hecho me pasó algo ahí, no lo había contado, pero fue algo relativamente extraño en un patio interior que tenía el lugar este. Mira, bueno, ahí nos Para comentas contar. después. Y por ahí nos compartís la experiencia. Para las personas de TikTok que están viendo en vivo esta transmisión, este capítulo es un capítulo para encrucijada paranormal. Por lo tanto, esta noche, o sea, en este momento no vamos a tener relatos, sino que vamos a conversar sobre la temática de hoteles malditos. Ahora, es súper importante también considerar cuando uno ingresa a una habitación, porque uno duerme en las camas, entonces el lugar de reposo es un lugar donde estuvo antes otra persona. El espejo donde tú te observas en un hotel, también se observó alguien ahí. Y como ustedes saben, el espejo, ¿no es cierto? En muchas creencias dicen que absorbe o refleja el alma. Entonces, toda esa mística, esas cosas, la abordan los hoteles, ¿no es cierto? Estos lugares de tránsito. Por eso y por muchas cosas más, como decía el Carlos, por ahí. Se sabe con qué pensamiento, con qué ideas o qué actos realizaron anteriormente. Y para esto vamos a conversar este, esta tarde, ¿no? Esta tarde-noche, sobre hoteles malditos. Elegimos 3 hoteles. Cada uno de nosotros eligió un hotel para contarle ahora y para conversarlo. El primer hotel es el que me tocó a mí. Y es un hotel que queda en Inglaterra, queda en Europa, ¿no es cierto? Y es un hotel con una gran historia, porque tiene espectros, tiene fantasmas que lo alojan. Y muchas personas han dicho que lo han visto. Me refiero al Hotel Langham. Bueno, el Hotel Langham, chiquillos, para que ustedes sepan, es, valga la redundancia, una estancia en donde en su tiempo fue una mansión. Sin embargo, con el paso de los años se transformó en un hostal y luego en una especie de hotel. Y les cuento que en ese lugar
alojan 7 espectros. Primera pregunta, ¿ustedes se quedarían ahí? ¿Saben que ese hotel tiene un historial en donde aparecen 7 espectros? Y la historia de los espectros es bastante macabra. Ahí les vamos a ir comentando, pero la primera pregunta que les dejo, chiquillos, es si ustedes se hospedarían en ese hotel sabiendo que la verdad hay fantasmas, o sea, sabiendo que es un hotel prácticamente embrujado. Igual, mira, a uno que le gustan estos temas, de repente te da la curiosidad, vos, ¿cachai? De saber qué es lo que te vaya a encontrar. Pero ahora bueno, hemos pasado algunas situaciones, claro, ahora uno lo toma con un poco más de reticencia, ¿cachai? O con más cuidado. Mm. Pero sí, sí, claro, te dan las ganas de estar ahí, vos. A ti, Claro, porque a a mí veces no. con el tema del morbo de repente, querer, ay, qué se sentirá de repente también De como para repente vivir la experiencia. Mm. te pasa la cuenta también, puede ser. Sí, Sí, po, sí. No, de hecho, como les comentaba, este hotel, de hecho, el primer fantasma que apareció ahí era un hombre con la cara partida en dos. O sea, imagínate lo terrorífico, lo aterrador que debe ser despertar una noche en un lugar completamente desconocido, un hotel, y ver a un hombre con la cara partida en dos. O sea, ni siquiera un espectro con forma humana, ¿cachai? O sea, tiene forma humana, pero está totalmente violentado porque su cara está en dos partes. Entonces no es así como ya la aparición fantasmal o el espíritu de una mujer o un hombre que atraviesa las paredes, no. Este es un espectro literalmente que se cortó la cara en dos. O sea, puede ser que haya sido, claro, pues en Inglaterra, anda a saber tú, un soldado de quizás hace cuántos años atrás que murió ahí en los terrenos donde está el hotel, pues. Mm, Y se aparece, pues, ¿cachai? Se aparece ahí con una herida de batalla, tal vez, un hachazo en la cara, anda a saber, pues. claro, claro, porque es igual es un punto importante a considerar. ¿Qué hubo en esos terrenos antiguamente? ¿Qué exactamente, pasó ahí? exactamente. Un gran Porque, saludo ahí. Ujú, por hermano. ejemplo, aquí en Rancagua también, pues investigando y todo el tema, se dio hace un poco tiempo atrás que en los terrenos donde antiguamente había un colegio, y hoy día ese colegio se cambió hace un tiempo atrás también, que es el colegio Marcela Paz, que está aquí en Rancagua. Antiguamente estaba en los terrenos, lo cual fue el antiguo cementerio que había aquí en Rancagua, antes de ser el cementerio uno, porque antiguamente los cementerios no eran laicos, sino que eran católicos. Los demás eran enterrados en otros lados. Así Claro, que anda a saber también la carga que hubo ahí. También hay que veían personas en la noche, veían cosas raras. Mm. claro. Claro, es súper interesante ahí el tema que aborda el Manu referente a esto, porque en esa época, primero hubo un tiempo en Chile que no existían los cementerios, que por un asunto de sanidad, ¿cierto? Comenzaron a florecer los cementerios en Chile ante las personas, como yo comentaba en ciertas transmisiones, se enterraban en el patio de las casas o se tiraban al mar, Ujú, y de sencillo. claro, Y las más creyentes, ni siquiera los más creyentes, las personas con más dinero, se enterraban en la iglesia, lo que son las claro, catacumbas. claro. Aunque Pero antiguamente, mucho antes de eso, se enterraban alrededor de las iglesias. mm, Claro, eso es verdad. Porque esa era la costumbre de que estaban como más cerca del cielo, era una costumbre antigua que al estar en la iglesia, que es un lugar, un templo sagrado, ¿cierto? Estaba mucho más cerca del cielo, entonces llegaba mucho más rápido al cielo, claro, por decirlo así. tal como dice ahí la Taliche, se enterraban en la iglesia. Ahora, Mm, volviendo un poco al Hotel Langham. En este hotel que le estoy comentando esta noche, hay 7 almas que vagan en el lugar. Eh, Imagínate el historial, o sea, imagínate llegáis ahí y te dicen, "No, si en este hotel se aparece un médico, y no es cualquier médico, porque es un médico que asesinó a alguien, pues vamos a andar en la historia. Un príncipe que se suicidó, un hombre con la cara partida en dos, otro que aparece y tira a los huéspedes de sus camas, un viejo mayordomo que quedó obsesionado con el hotel y quedó andando por el lugar, también un criado de uniforme azul. ¿Y sabéis quién más aparece en este hotel? Y a lo mejor yo creo que es el que más llama la atención de las personas para encontrarse con él.
Traten de adivinar. ¿Alguien relacionado a la historia? ¿Sí? Napoleón III. Napoleón, mira. Napoleón III se aparece en las habitaciones de Langham. ¿Y en qué habitación específica? Bueno, en ese hotel las personas hospedan en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y como sabemos, los hoteles tienen pisos. No es una casa, obviamente tienen pisos. Una cierta cantidad de pisos. La cuestión es que se habla que en el Hotel Langham el piso 3 es el piso maldito, el piso donde nadie quiere alojar. Y la habitación 333 es el lugar predilecto por los espíritus. Entonces acá Mira, entra de nuevo algo que nosotros hemos hablado, muchas transmisiones de visitantes, que es la numeración, ¿cierto? Mm. mira qué coincidencia. Después vamos a ver la coincidencia de eso que estáis hablando ahora. Entonces, claro, esta es la habitación que es predilecta por los espíritus. Pues vamos a ahondar en el asunto del número. Un poco de la historia del hotel, súper rápido para no latear referente al tema. Este hotel fue construido en el año 1865 y fue el primer gran hotel de Europa. Pasó un tiempo, comenzó la Segunda Guerra Mundial y fue ocupado por militares, por tropas, ¿no es cierto? Y ahí sufrió los bombardeos y se vio obligado a cerrar las puertas. O sea, tuvo una especie de crisis en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Después pasó el tiempo, el hotel se restauró, lo adquirió la BBC, que nosotros sabemos que la BBC es uno de los estudios de televisión o de grabación más famosos de los hallaces, ¿no es cierto? La BBC. Sí. Un canal, claro, de noticias. Claro. Y ellos lo que hicieron en ese hotel, que lo adquirieron, fue hacer un estudio en la sala de estar. En la sala de estar. Y se hizo un programa que se llama The Goon Show, en el año 1991. O sea, imagínate, no es tan lejano cuando la BBC lo ocupó como un programa. Después, la BBC lo dejó de utilizar, lo volvió a su función original, ¿no es cierto? A su función como hotel, y partió o formó parte de la cadena internacional de hoteles Langham Hilton, siendo este el hotel estrella de esta cadena. Así como acá está el Sheraton, Sheraton Miramar, Sheraton en todos lados. Bueno, estos también tienen Langham Hilton, y es una cadena Hilton, y es una cadena de hotel en el mundo. Y este es el hotel principal de esa cadena de hoteles, un hotel maldito. Mira. Oye, y dentro de lo que leíste tú, ¿se le atribuye a algo la maldición del piso 3? ¿Alguna situación, algún evento que haya pasado en ese piso específicamente? No, mira, referente a la habitación, no. ¿Cachai? En ningún momento la historia de estos 7 personajes, en ningún momento dicen específicamente qué pasaron en la habitación 333. Pero hay una asociación al respecto. O sea, se habla que esta habitación 333 es maldita por el número. ¿Cachai? Si uno va al número como tal, en el piso 3, Aliche, si uno va en el número como tal del piso 3, la habitación 333, uno se da cuenta que el número 3 tiene que ver con la Trinidad. Correcto. ¿Okay? Y como el diablo o el mandinga es burlesco y se burla de estas cifras porque él supuestamente detesta lo que es la Trinidad, el número 333 tiene una gran casualidad, ¿cierto? Que yo creo que todos la sabemos, que es la mitad del número 666. Entonces los que hablan del por qué se alojan estos espíritus, estas energías densas, específicamente más fuerte en esa habitación, porque penan en todo el hotel, la verdad, pero en el piso 3, la habitación 333 es como el punto álgido. Entonces lo que hablan ellos de por qué esa energía se concentra en ese lugar y en esa habitación es por eso.
porque es una burla a lo divino. Por eso van los espíritus malignos ahí, toda esta energía negativa del hotel, por las historias que vamos a ver a continuación, sobre todo la historia del médico, dejaron esa concentración energética negativa en el lugar. Y sabéis que también me imagino yo, pensando en la fecha del hotel, de la construcción, de la inauguración, mediados de los 1800. En esa época era muy común el tema del espiritismo, de las personas que se reunían. Anda a saber tú si alguien se reunió en ese hotel a hacer alguna sesión también de espiritismo y cosas por el estilo. Claro, podría ser, ¿ah? Claro, Mm, claro, o sea, si estamos en el año, por ejemplo, a, a inicios del 1900, ya claro, son los Mm. últimos años de 1800 y ahí coincide con la fecha del inicio del espiritismo. claro, po. Entonces Mm. probablemente también hayan hecho sesiones rituales en el hotel, como les dije al principio en la introducción, cuando uno llega a un hostal, a un hotel, con el verano que pasó, no sabe lo que se hizo antes. Entonces perfectamente en los lugares que uno aloja, se pudo haber realizado una especie de ritual anteriormente y tú no tenías idea. Te quedaste Hasta ahí. podría pensar que Aleister Crowley se alojó en ese hotel, ¿no es que el hombre estuvo viviendo allá en Inglaterra? Puede ser, puede ser, si sabía su historia, Sí, po. puede ser. De hecho, hablando de personas famosas que alojaron en el hotel Langham, ¿no es cierto? Tenemos a dos personas. Uno es Oscar Wilde, Mira, el escritor de El retrato de Dorian Gray. Y el otro es Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. ¿Ya? Y dicen que ellos dos, en ese hotel, a ellos dos se le inspiraron las primeras ideas para hacer sus libros. En este caso, Arthur Conan Doyle no fue Sherlock Holmes, sino que fue El signo de los cuatro. Y el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, se inspiró, o sus primeras palabras o retrasos de lo que era el libro, fueron en ese hotel mientras él alojaba. Entonces, acá Mira. viene algo súper interesante a reflexionar. Y es respecto a las presencias, respecto a los fantasmas. La otra vez yo estaba escuchando un podcast de Santi Camacho, y él hablaba de la música. Hablaba de las personas que crean música, de los grandes músicos. Y hay muchos músicos que cuando le dicen ¿cómo te inspiraste para crear la canción? Dicen, no, es que una voz me la dijo en mi mente. Alguien puso en mi mente la canción. Alguien puso en mi mente las palabras. Alguien me inspiró a escribir esto. ¿Y qué momento fue? No, fue una noche, a tal hora, tal día, tal luna. Entonces acá viene una pregunta, y es sobre lo que es la musa inspiradora de muchos escritores, de muchos artistas. Y es que a lo mejor muchas veces canciones, los libros, son escritos en parte por entidades que no son de acá, que inspiran a los una, escritores hablándoles en la mente. una inspiración que llega desde otro plano. Una inspiración y a lo mejor un mensaje que quieren entregar también ellos, los que están al otro lado. Ante siniestra a veces, po. Y esos libros, esas inspiraciones. Claro. Entonces aquí viene la pregunta. Cuando uno lee un libro, hay que pensar que un escritor lo creó y a lo mejor había un espíritu o una entidad dándole instrucciones para escribir ese libro y para dejar un mensaje para nosotros que lo leemos. Un mensaje a lo mejor para la humanidad. Tiene sentido, Ujú. puede ser. Bueno, avanzando un poco, tenemos la historia de estos personajes, son las almas, ¿no es cierto?, que andan penando ahí. Yo les tengo algunas nomás que son las más conocidas porque otras se han investigado y en realidad no se sabe por qué aparecen o por qué causa aparece, por ejemplo, estos fantasmas. Pero uno súper impactante es el doctor. Hola Chuchu, bienvenida. Muchas gracias ahí por el mensaje. Yerni Torres que está con nosotros. Uno de estos personajes es el doctor. Y el doctor tiene una historia bastante cruda. De hecho, la historia
grandes rasgos es que este hombre asesinó a su mujer en la luna de miel y después se quitó la vida. Terrible, Horrible, horrible. O sea, imagínate la luna de miel, que tiene que ser un momento felicidad. feliz. Mató a la mujer. Mató a la mujer y después se colgó. En el Hotel Anda, Langham. anda a saber qué pasó por su cabeza en ese momento. A ver, anda a saber, po. Sí, po. El doctor, las personas que lo han visto rondando por el hotel, dicen que tiene el pelo gris. Su aspecto es de un caballero victoriano. Tiene una capa, tiene corbata. Y las personas que lo han visto han relatado que cuando aparece frente a frente, sus ojos están totalmente blancos con la mirada fija en él. O sea, Mira, es como la figura del hombre del sombrero, ¿cachai? O sea, si una persona no claro, sabe el trasfondo, puede decir, ya, este es el Hatman. No, pues, es el doctor. ¿Cachai? Bueno, otra entidad que aparece en el Hotel Langham es el príncipe, que era un príncipe alemán, parte de la realeza. Y la historia de él también es trágica. Dicen que él saltó por la ventana del hotel desde el piso 4. ¿No veis que aquí no coincide el piso con el piso maldito? ¿Cachai? claro, pues no. Saltó del cuarto piso, pero Sí, po. aparecen por lo general en el tercero. Ahí En el viene el tercero, en porqué. el 3, 3, 3, o sea, en el 4-3. Serían 3-3-3, habitación 3-3-3 y piso 3. Claro, claro, Puros tres. 4-3. claro. El tercer espectro es el cara rajada, yo le puse porque no tenía nombre. El que hablé al principio, Cachazo, ¿no es cierto? cachazo en la cara. Es un fantasma que aparece con una herida abierta en la cara y, y una predilección tiene él por verse clavado en la mitad de los vestíbulos. O sea, ¿a qué se refiere? Que cuando aparece, aparece como en las puertas, así. Ahí tú estás mirando la puerta y aparece con la cara apoyada en el Mm, medio, el margen de la puerta. Cuando se da vuelta, la puerta le hizo el el corte. corte en la cara. Ahora anda a saber por qué se cortó la cara, ¿cachai? Pero ¿Por quién se la siempre, cortó, po? siempre lo ven O así cómo? como en los vestíbulos y en los recibidores, en las partes de ingreso del hotel, ¿cachai? Pero siempre cuando lo ven apoyado en una puerta o en una esquina. Cuando se da vuelta ya se ve la herida de la... O sea, da la impresión que como que disfrutara asustar a la gente, po. Yo creo que se alimentan del miedo, Yo creo. prácticamente. Si estas entidades oscuras se alimentan del miedo, sobre todo este cara rajada que no sabemos quién era, po. Ahora, estamos hablando de Europa, o sea, perfectamente pudo haber sido una entidad primordial a lo mejor del hotel, una persona que murió en una guerra de un hachazo en la cara, porque ahí estaba Claro, la Edad Media también, po. sí, pues sí, ahí imagínate todas las batallas que hubieron, sobre todo en Inglaterra. Hubieron muchas guerras, po, muchas batallas entre clanes antiguamente. Los mismos reyes, pues imagínate que Inglaterra estaba dividido, eran como 4 reinos pequeños que después se transformaron en uno. Y todos Claro, esos peleaban entre ellos siempre, po. Claro, claro. Y aparte también llegaron los vikingos a invadir Wessex. También, po. claro. Eso sale en la misma serie y eso es real. Fue así. No de esa forma, no, quizás no llegó Ragnar con Rolo porque ni siquiera históricamente eran hermanos ni se conocieron nunca. Pero de que fue así, fue así. Claro. Lindisfarne fue el primer lugar en que invadieron los vikingos. Claro. Ya, mira, ¿me esperan, chiquillos? Voy acá. Una pausa. Vale, vale. Vale. Segundo. Aquí conversamos con el Manu. Interesante la historia No sé, está del hotel. interesante, me llama la atención el tema de los tres. Que en realidad dicen que ese es el número maldito verdadero y no el 666 sino que el 333. Claro, pues La hora también, pues la hora 333 que es como la hora portal, por ejemplo. según la visión, digamos, según la religión y todo, porque en algunos lados el 333 es un número considerado de buena fortuna. Claro.
Ujú. o un número angelical, o un número que te quiere hablar sobre que, no sé, pues de cosas buenas que te van a pasar, de cambios que van a haber en tu vida. Y también está esta situación que dice el Seba, porque claro, se ve como el número, como la mitad del número de la bestia. Claro. Ya llegué. Ya, Ahora se pueden Vale. escuchar más ruidos de fondo. ah, no son psicofonías. No No sé. son psicofonías. Ya. El otro personaje, bueno, habíamos quedado en por lo menos yo, que en el que el cara rajada, ¿no es cierto? La persona con el hachazo en la cabeza. Claro. Probablemente sea un espectro que viene antes de lo que armó el hotel, ¿no es cierto? De la construcción del mismo. La otra entidad que aparece es la más famosa, es Napoleón III, y hace una gracia no agradable para los habitantes, o sea, para las personas que hospedan, pero para él debe ser muy gracioso. Imagínate estar acostado una noche en el hotel y que llegue Napoleón, pero, o sea, personaje famoso de la historia, te agarre las piernas y te tira de la cama abajo. Chistoso. El mismo Napoleón. Entonces, eso es lo que hace. Te agarra las piernas, te saca de la cama. Oye, ¿y eso se da en una habitación en especial o puede ser en cualquiera aleatoria? Si no sé, te tocó en la habitación 400 y apareció Napoleón ahí. No, eso pasa en la habitación 632. De hecho, él vivió del 20 de abril de 1808 a 1870. Ahora habría que saber qué pasó con Napoleón III cuando hospedó en ese hotel. Y ¿Cachai? sabes también lo que pienso yo de repente, que, no sé, pues, estos lugares ya tan cargados de energía, funcionan como, por decirlo así, como una cinta, donde se graban, no sé, pues sucesos, emociones fuertes, que después se repiten, o tal vez otros seres oscuros que a lo mejor no son espíritus de personas, imitan a esas personas que estuvieron o pasaron por ahí Mm, y hacen sus travesuras. sí, po, sí. Bueno, sigamos con los personajes, los fantasmas y los espectros. El otro es el mayordomo, que simplemente las personas que lo han visto dicen que deambula descalzo por los pasillos, con los calcetines agujereados. No sé por qué siempre dicen lo mismo, pero también es algo particular. Y el otro Las es calcetines el con papas. Se tiene con calcetines con papa. papas, así era. No tenía lucas para cambiar las calcetas, a lo mejor. O no las cambiaba nomás. Pagaban Claro. mal, en el hotel pagaban mal. Y el otro es el criado, que cuando lo ven con un uniforme azul, con una peluca. Y este igual es tétrico porque dice que cuando aparece la temperatura disminuye de manera Mm. dramática. Mira, acá hay Chuchu pone, hay un grupo musical que tuvo una experiencia paranormal y la convirtió en canción. Mira qué interesante. ¿Ya qué grupo musical sería? Vamos a ver si no el dato. Porfa. Bueno, esa es como la lista de los fantasmas. Ahora vamos a hablar un poco en esta parte sobre experiencias que tuvieron las personas con estos fantasmas. James Alexander Gordon se topó con el fantasma del doctor. De hecho, él estaba en el periodo de la BBC, ¿ya? James Alexander Gordon es un locutor de la BBC que se vio obligado a encontrarse con uno de estos espectros, ya que él iba a trabajar ahí. Y él cuenta que fue durante una noche, mientras él estaba trabajando, e intentaba echarse un descanso, una cabezadita. Entonces, ¿qué fue lo que vio él? Vio una bola fluorescente volando, ¿no es cierto?, por el hotel. Y esta bola lentamente fue tomando una forma, una silueta de un hombre de aspecto victoriano. Era el doctor. Después, quién sabe lo que pasó,
pero el periodista se le ocurrió la genial idea de querer entrevistar al fantasma. O sea, imagínate, el tipo tenía una experiencia paranormal al frente de él y, y quería entrevistar al fantasma. O sea, su tarea como profesional fue más grande que el miedo. La cosa es que cuando él intentó entrevistarlo, hacerle preguntas, de hecho él gritó al aire que era lo que quería, el espectro empezó a volar hacia él con sus piernas como si estuvieran enterradas unos centímetros bajo el suelo. O sea, es como, imagínate que las piernas del espectro traspasaban el piso. Y comenzó a Es acercarse hacia el periodista. como que no se le veían los pies. Es como algo, bueno, se repiten muchos relatos de fantasmas que no se le ven completamente las piernas o los pies o a mitad o un poco más abajo de la rodilla. Claro, claro. De hecho, los brazos los tenía extendidos y tenía esta típica mirada, ¿no es cierto?, que hablamos al principio, esta mirada de ojos blancos completo, la mirada fija. Y obviamente cuando se empezó a acercar, este periodista salió corriendo. ¿Cachai? Arrancó. Ahora, cuando escucharon este relato, obviamente los de la BBC trataron de darle una explicación, ¿no es cierto? Y la explicación que dieron del por qué las piernas las tenía enterradas. Aquí viene una teoría súper interesante que también la hemos hablado en Visitante. Bueno, supuestamente este espectro tenía las piernas enterradas, como por decir, esta es la pierna, ¿sí? Y así camina. La pierna supuestamente el pie está bajo el piso, po, atraviesa el suelo, ¿cachai? Entonces, lo que comentan que este fantasma tenía o caminaba así porque los pisos del hotel antes eran más bajos, Posiblemente, mira, puede ser. ¿cachai? Porque en ciertos años se instalaron lo que eran los ductos de ventilación, o sea, los ductos para la calefacción. Entonces tuvieron que elevar el piso para instalar los ductos. Pero el espectro del doctor quedó dando en bucle en la configuración antigua del hotel. Por eso no se le ven los pies, porque él, en su realidad o en su... Porque aquí viene la gran pregunta y la gran duda. A lo mejor estos fantasmas todavía siguen viviendo su realidad. No nos ven a nosotros como tal. Simplemente siguen viviendo lo suyo. Como que me da a pensar que, claro, pues ellos siguen como en una dimensión paralela en la que todo está como cuando ellos habitaban el lugar. Exactamente. ¿Cachai? Exactamente. Entonces a lo mejor para ellos nosotros somos los fantasmas. Pero ¿Has somos pensado los eso? espectros. Claro, Respecto, claro. claro. Entonces eso también puede ser. Puede Debe ser, ser. Y yo creo que por ahí va la cosa. claro. De hecho, cuando este tipo contó la historia de que vio a este doctor, muchos se atrevieron a contar su relato y muchos dijeron que también lo habían visto en el mismo lugar, con las piernas cerradas. O sea, aquí viene de nuevo lo mismo, cuando alguien tiene una experiencia paranormal, no se atreve a contarla, hasta que la cuenta y muchos más se dan cuenta que, oye, a mí me pasó lo mismo. O se atreven porque escucharon que otra persona lo contó o se atrevió a lo mejor antes y ahí empiezan a salir todas las personas que han vivido situaciones similares, pero que no las cuentan de repente por el miedo al ridículo, porque no les van a creer, ¿cachai? Claro. De hecho, Ray Moore, un presentador de la BBC, también se cruzó con un fantasma de otro. Era el príncipe alemán suicida, ¿no es cierto? El personaje que se lanzó del cuarto piso. Y él dijo que era un hombre con aspecto musculoso, pelo rapado y una chaqueta militar hasta el cuello. Este fantasma, el del príncipe suicida, es el más activo del hotel. O sea, si tú le preguntas a las personas qué fantasma es el que más frecuente se ha visto en ese lugar, es este, el príncipe. ¿Sí? O sea, hay fantasmas que aparecen más frecuentemente que otros. Él sería como el residente habitual. Exactamente.
principal del Hotel Langham. Ahora, el otro es el criado, ¿no es cierto? Con uniforme azul, peluca, que baja dramáticamente la temperatura cuando aparece. Pero referente a este personaje, se dice que es de la época previa al hotel, cuando el hotel era una mansión. ¿Por qué? Por su atuendo, ¿no es cierto? Por su peluca que utiliza. Y finalmente Napoleón, ¿no es cierto? Aparece en las camas, tira a las personas y él sí frecuenta la habitación 630, la que nosotros contábamos. Ahora, para cerrar el tema referente a este hotel, este lugar ha llamado la atención a múltiples personas, a múltiples investigadores, ¿no es cierto? Entre ellos a una psicóloga que decidió pasar la noche en el Hotel Langham. Entonces, imagínate un profesional quiere saber, a ver, veamos si esto es cierto o no. Bueno, la historia cuenta que ella llegó pensando que era una joda lo de los fantasmas, pensando que las personas no se lo tomaban en serio. Ya llegó al vestíbulo, pidió la habitación. Le dijeron en qué habitación quería hospedar. ¿Cachai? Le dijo el personaje que la recibe. No, yo voy a hospedar en la habitación 333. ¿Cachai? Y como que llegáis tú, Manu y Carlos ahí no, ¿sabéis qué? Vamos a ir al Langham, pero vamos a hospedar en la habitación 333. ¿Ya? Le 3 noches seguidas. Y 3 noches nos vamos a quedar. Claro. le dijo, ya, vamos. La cuestión es que cuando le dice al tipo, al que la recibe, ¿no es cierto? Le dice que iba a hospedar ahí, el tipo se pone pálido, pues, y como que le da miedo ya y le dice, pero ¿estás segura? Igual tenemos otras habitaciones disponibles. No, yo quiero alojar en la habitación 330. Entonces, Le- obviamente, el recepcionista no le puede decir que no. El recepcionista le dio miedo, le dijo, ahí tiene las llaves, vaya usted sola, yo no le voy a mostrar la habitación. Porque usted sabe lo que hablan del piso 3 y de la habitación 333. Así Todo el que ¿Sí, Carlos? vaya solita, Vaya vaya solita. solita. Claro, vaya solita. Entonces, le pasó la llave. Se atrevió uno o dos botones a llevarle las maletas. Eran personas que frecuentaban el tercer piso. Y subieron, le llevaron las maletas. Pero la valentía de estos botones le llegó hasta que la persona iba a entrar a la puerta. Que se quedaron afuera con las maletas ahí de un lado a otro. ¿Cachai? Así como, entralas tú, ¿cachai? No te voy a entrar las maletas de esa habitación, yo no voy a entrar ahí. Y la loca como que se impresionó porque dijo, chuta, Hay propina. ¿No? ¿cómo las personas de acá no se atreven a entrar? Pues diciendo que es su pega. Bueno, la cuestión es que agarró las maletas, entró, ingresó, ¿no es cierto? Y hospedó esa noche en la habitación maldita. La historia no es paranormal, porque ella dice que no le pasó nada. De hecho, al otro día despertó bien, no sintió nada. Pero sí declaró cosas extrañas. Primero dijo que la temperatura era muy baja en esa habitación, comparada con el resto del hotel. Ya la temperatura descendía de manera abrupta en el lugar. Y segundo, que no se sentían los ruidos de ningún lugar del hotel. ¿Sí? Claro, Los era ruidos de como las aislado. personas entrar, los ruidos de los autos, los ruidos de la ciudad, los ruidos de personas caminar, los ruidos de voces, los ruidos de cerrar puertas. No se sentía ni un ruido, nada. Era como si estuviese sola en esa habitación, sola en este universo de lo que era la habitación 330. Podríamos decir que era como una campana del silencio. Exactamente, era una especie de campana del silencio lo que había en esa habitación.
Obviamente, ella habló del tema, hizo un artículo en una revista al respecto, revista, dijo que todo lo que pasaba en el hotel era su gestión, como profesional, claro. Pero ahora viene la pregunta para los visitantes, ya para cerrar este tema del Hotel Langham. ¿Esto es sugestión o es falta de percepción por parte de la persona? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué les digo a ustedes? Porque ella fue con la idea de que no iba a pasar nada. O sea, ya no fue predispuesta a encontrar algo. Segundo, a lo mejor no tenía la capacidad para ver los espíritus. Hay mucha gente que sí tiene la capacidad para ver los espíritus, a lo mejor ella no lo tenía nomás. Simplemente sintió lo sutil, sintió lo que a lo mejor cualquier mortal puede sentir, como uno, que es la disminución en la temperatura y la campana del silencio. Claro. Pero a lo mejor sí estaban los espectros ahí, sí pasaron cosas en la noche mientras dormía, y a lo mejor sí se llegó algo a su casa. Puede ser que también cuando tú vas con cierto, o sea, yo para mí, si tú vas a un lugar, tenés que ir como en modo neutral, ni tampoco negando, ni tampoco pensando en que te va a pasar algo, ¿cachai? Es como ir tranquilamente y si pasa algo, pasa, ¿cachai? Porque también si vais de repente diciendo, ya no, si aquí no pasa nada, ya vais con esa mente, claro, a lo mejor te vayas a dormir zeta y no vais a escuchar nada, no vaya a ver, no vaya a escuchar, no vaya a sentir nada, vaya a dormir tranquilamente. Claro. Un gran saludo ahí a las personas que nos acompañaron en esta primer hotel de esta noche. Payasito Toñuelo nos envió un estilo libre. Muchas gracias, Payasito Toñuelo, ahí por la ayuda al canal. El nombre del hotel, amigo, es el Hotel Langham. Acá, ahí está, Usted está en el Reino Unido. en el Reino Unido. Y Napoleón III no era Napoleón Bonaparte. Era la confusión que yo tenía. Igual como dije ¿Sí? anteriormente, está el tema de los terrenos, y lo otro, la gente. O sea, hay gente que sabe, hay gente que no sabe, hay gente que es escéptica, igual le pasan cosas. Y hay gente que de repente sabe, en este lugar me contaron que pasaba algo. Y de repente la, la sugestión la lleva a ver cosas o sentir cosas que de repente pueden ser otras cosas. Y se sugestiona tanto que como que crea algo más allá. Exactamente, exactamente. Ahora, es que hay que pensar un poco que a lo mejor cuando uno va predispuesto a estas cosas también se aprovechan de tu predisposición para mostrarse. Exactamente, del miedo Sí, Claro, principalmente. mostrarse. O lo sea, ven como una debilidad. exactamente. Claro, O sea, de los 7 fantasmas que hablamos, eran 7 o 6, uno era un asesino. Ya era una claro, entidad que estaba pegada acá completamente maligna. Imagínate, mató a su mujer en la luna de miel y después se tiró. O sea, se colgó. El otro, un claro, suicida, príncipe. Ahí se tira claro, del cuarto piso y muere. El cara partida, un alma en pena por una muerte trágica de muchos años anteriores. Y las otras dos personas, que el criado y el mayordomo, simplemente son personas que quedaron pegadas en su trabajo, a mi padre, o a su lugar de donde residen, ¿cierto? Claro, pues, y eso se repite igual en otros lugares, hoteles y cosas que personas que a lo mejor pasaron gran parte de su vida trabajando en el lugar y tal vez le tenían cierto amor, aprecio a lo mejor, y siguen ahí, pues, ¿cachai? Siguen ahí haciendo sus labores. Y como pasa en muchas partes, como pasa cuando hablamos de los carabineros en las carreteras, por ejemplo, que tienen tanto ujú, aprecio a su trabajo y quedan trabajando eternamente. Claro. claro, quedan en bucle. Ujú. Igual es como fome, así como morir y quedar trabajando eternamente, Siguen Quedan trabajando. trabajando, claro, quedar en bucle. A lo mejor es lo único que sienten ellos que lo ancla a la vida, pues, a la realidad. Los fantasmas que se pasean por lugares en donde era su lugar de trabajo, la recepción o los pasillos, ¿cachai?
El cara cortada, ese yo creo que le gusta molestar nomás. Disfruta asustando a las personas. Ese yo creo que es el espíritu primogenio, a mi parecer. O sea, es el espíritu que estaba antes del hotel y el espíritu a lo mejor que inició esta serie de personas que realizaron actos trágicos en el mismo lugar, aumentando más la carga negativa del lugar. Porque en ¿No? todo lugar maldito yo creo que hay una persona que es el espíritu primogenio, o sea, el que primero realiza el acto, el que primero realizó el autoeliminarse, ¿no es cierto?, en los bosques de Okinawa, por ejemplo, en Japón, y de Ujú. ahí se formó una especie de atracción a más personas a realizar el mismo acto, y de ahí se formó una masa completa de energía negativa. Pues entonces yo creo que siempre, en muchos lugares hay un espíritu que hace el primer acto, y eso atrae a Claro, personas que hagan actos maléficos. La Y a carga veces no es, acumulativa se va a generando veces, más y más. a claro, veces. porque la energía que queda en el lugar te lleva a hacer ese tipo de actos. Tú sientes que algo te atrae a hacer cierta cosa. Sí, pues. Lo que decía yo, mira, que también se puede ser que sean no espíritus de personas, pues, lo que decían delante, alguna entidad demoníaca, algo que se apodera de ese lugar y claro, pues influye en las mentes de las personas a lo mejor a tener pensamientos suicidas, ¿cachai? A tener pensamientos oscuros, ¿cachai? Mm. Exactamente. Bueno, y ahora damos paso al segundo hotel. Ahí, Carlos, te escuchamos atentamente mientras yo me muteo porque acá está la escoba. Dale. Ya, pues yo, miren, traje un hotel que tiene una historia bastante, bueno, tiene una historia relacionada a un libro y a una película. Es el Hotel Stanley. Está ubicado en se llama Estes Park, el lugar. Es un lugar, bueno, ahora habitado, pero antiguamente era un lugar súper alejado de toda la civilización, ¿cachai? Y la dirección de ese hotel, te la voy a decir, es el número 333 Wonderview Avenue, Estes Park, Colorado. Ahí está la dirección. Ahí sí, el número es clave. Aquí era la habitación 333, ahí el lugar 333. Los espíritus, cuando la gente cuenta los relatos en visitante, siempre aparecen de 3. Entonces, ese número Algo algo tiene. tiene, algo tiene. Ya, pues voy a seguir con la historia para dar un poco del contexto del origen de este hotel. Fue fundado el 4 de julio de 1909. El fundador fue un personaje de la época que era un inventor. Fue uno de los co-creadores de los autos a vapor de esa época, cuando todavía no se masificaban los vehículos como a combustible, digamos, a benzina. Y esta persona tenía su nombre era Freeland Oscar Stanley. Entonces él pasó por una situación que podríamos llamar en un principio catastrófica porque fue diagnosticado con tuberculosis. Entonces le dieron 6 meses de vida. Y alguien le dijo que le recomendaba acercarse a las montañas, como se sabe, a las cordilleras, a los lugares más, digamos, más con aire más puro. Él fue a pasar un verano allá y se recuperó. Milagrosamente se recuperó de su tuberculosis. De hecho, vivió muchos años, vivió hasta los 91 años. Y desde ese momento él decidió comprar parte de esos terrenos y hacer este hotel. Hacer este hotel que para la época era un hotel de lujo, ¿Ya? alejado así de la ciudad. De hecho, él gastó mucho dinero en construirlo, invirtió en lo mejor. Fue el primer hotel que tuvo luz eléctrica, ya que él construyó una planta hidroeléctrica para alimentar solo el hotel. Tenía teléfono, que para la época era algo súper raro. Cada habitación tenía un teléfono. Eh, y ya, pues, creó este hotel, se fue allá a vivir con su esposa. Era una pianista muy notada en la época. ¿Ya? Empezó ahí, empezaron con el hotel, po. De hecho, él creó una flota de autos porque el hotel estaba muy lejos, o sea, la línea del tren porque tú llegaba a unos 70 kilómetros el lugar, pues entonces él creó, ya que hacía autos y todo esto, creó sus propios autos para llevar a la gente allá, po, para que incentivar a las personas que fueran al hotel. Ya, pues en un principio les fue súper bien, pues.
les fue súper bien, tenían su clientela y la gente, bueno, todos alababan el lugar. De hecho, parte de las personas que fueron eran personas de la realeza japonesa, eh, bueno, ya más adelante también personas, actores, personas conocidas de la época. Eh, el tema ya cuando empiezan a pasar estos temas ya paranormales es cuando él fallece. Él fallece, su señora fallece primero, Ujú. producto de un aneurisma. Empezó a perder la visión antes y después, un año después, muere él, en el 1940. Entonces después el hotel empezó a pasar de mano en mano, ahí empezó como a ir un poco en decadencia. En declive. Claro. Y hubieron un par de, bueno, un accidente que le ocurrió en la habitación, que es una de las habitaciones que hasta el día de hoy es la que, como decís tú, la 333 en el Hotel Langham, acá es la habitación 217. Sucede que ahí en esa habitación el hotel tenía un sistema de lámparas de gas en caso de que se cortara la electricidad por alguna falla, algo. Pasó que un día ya dejó de funcionar la hidroeléctrica, algo pasó y empezaron a encender esas lámparas. Había una habitación que era la 217 que estaba vacía. Y fue la mucama a prender la lámpara y había una fuga. Entonces la habitación completa estaba llena de gas y Puta. explotó. Explotó la habitación. De hecho, la mujer fue a dar como del tercer piso al piso de abajo. No murió, no murió, sí. Quedó súper herido y todo, pero el hombre se encargó de pagarle todos los gastos médicos y todo. De ahí ella volvió y ahora volvemos al futuro. Ella es una de los fantasmas que se aparecen ahí. Como que decís tú, como el cara cortada, ella es uno de los que más se ven, ¿cachai? Pero no en mala onda. Tú, la gente, ¿qué es lo que dice? Que a veces, no sé, pues ellos bajan a almorzar y dejan sus cosas tiradas en la pieza y después llegan y está todo ordenado. Diciendo que no te dejaron la pieza con llave, nadie podía haber entrado, ¿cachai? Fantasma Cosa- trabajador. Correcto, pues sigue siendo su pega. Sigue haciendo su pega. ¿Cachai? Ya, ahora voy a hablar de la historia ya del libro. La película, no sé si la han visto, la película Resplandor, ¿la vieron ustedes? Sí, Tipo. Y. Bueno, muy eso está famosa. basado en el libro de Stephen King. ¿Ya? Resulta que la historia ya se pone turbia ahí, pues cuando Stephen King decide ir a pasar, digamos, una noche ahí viendo él la historia un poco, al hotel, pues. Va con su señora y con su hijo pequeño. Y van como el último día porque este hotel funcionaba solo en el verano porque no tenía calefacción. Entonces en invierno no se cerraba, pues, tal como en la película, quedaba tirado ahí. Entonces van ellos, pasan la noche ahí y Stephen King tiene un sueño, una pesadilla vívida en la que un sinnúmero de cosas pasaban en ese hotel. Y una de las que más lo marcó fue que una manguera de incendios como que cobraba vida y perseguía a su hijo. La cuestión es que él despierta mojado entero en sudor y ya tenía en su mente, comenzó al tiro a crear el libro, la novela, que salió después. Esto fue en el 74, en el 77 ya estaba lista la novela. Y siempre que le han preguntado, él cuenta esa historia, eso es lo que vivió ahí en ese hotel. Que a lo mejor fue un sueño, pero sí también él comentó que antes de eso, antes de dormirse, escuchaba como que había una fiesta, siendo que estaban, por decirte, no sé, pues, habrán habido 20 personas, que eran los últimos que estaban hospedándose antes de que cerraran. Y ya, pues creó este libro, después se hizo la película. La película fue la que le volvió a dar vida al hotel. El hotel estaba a punto de La morir, miseria. correcto. Estaba a punto de morir ya. Y en el 80, cuando se hace la película y se da, claro, él cuenta que fue inspirada en ese hotel. Claro, mucha gente comenzó a volver a ir como decíamos delante, por la curiosidad, po, de experimentar qué es lo que realmente pasaba ahí. Y ahí después se desencadenaron
eh, cuando empezó a ir la gente con esa intención, tal como decías tú, de muchas apariciones, po. Apariciones de, como decías tú, de personal, de gente que trabajó en el lugar. También se decía que se veía al caballero este, el Stanley, se aparecía como en el salón de música que tenían. Se escuchaba en la noche el piano que tocaba su esposa sonar también, y la gente iba a ver y no había nadie. ¿Cachai? Y mira, y un sinnúmero de situaciones extrañas. Aquí yo les voy a ir nombrando un poco las entidades que son los que más se ven ahí, ¿cachai? En el cuarto piso, que este edificio era un edificio solo de 4 pisos, el cuarto piso estaba destinado en el principio era una habitación en donde estaban como por decirte, las nanas con los niños de esta familia acaudalada. O sea, ellos se quedaban en una habitación y mandaban a los cabros chicos al cuarto piso con la empleada, por decirlo. Y ahí en esa habitación, que es la habitación 401 de ese piso, del cuarto, se dice que se escuchan risas de niños, pasos de niños en las noches, ¿cachai? Pero ahí me hace a mí, no sé, pues, ¿cachai? Nadie dice que ahí murieron niños, po. Entonces, ¿qué es lo que es? Para mí es como lo que te decían antes, como que tanta gente que pasó por ahí, como que van quedando grabadas esos sonidos, no sé, pues esas vivencias, ¿cachai? No sé qué es lo que piensan ustedes. Mira, yo creo y siempre he pensado, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en mall, y es que en lugares donde hay energía densa, no necesariamente una persona que se haya tirado de un piso o haya cometido un acto vandálico, ¿no es cierto? No. Donde hay energía densa, rabia, frustraciones, donde corre el dinero, donde corren banqueros, donde a lo mejor hay una persona que despidieron que está ahí sentada con tristeza, peleas en familia. Todas esas pequeñas energías son tan fuertes como cuando ocurre un acto como el que nombré anteriormente. También se van Una acto- acumulando, se van juntando de a poquito y se van concentrando. Yo trabajé en el mall Marina en Viña, hacía inventario en la noche a veces, y en la noche se escuchaban voces de personas. Puede ser Lo un que no, guardia, puede ser un guardia, puede ser otra persona haciendo un inventario. Uno siempre le va a buscar la explicación lógica, pero también pueden ser retazos energéticos que quedaron desde el día. claro, Entonces, un hotel, hacerle un lugar tan grande que alberga tantas personas en diferentes situaciones, con diferentes pensamientos, con diferentes acciones que realizan a lo mejor en sus habitaciones, obviamente se va a concentrar de un tipo de energía negativa, de alguna forma que de cierta forma la persona que a lo mejor va sin ninguna intención de, hace ese algo porque ese lugar está cargado. claro, claro, porque mira, lo que reportan las personas que han tenido experiencia en esa habitación específica en el cuarto piso, comentan que ellos lo sienten más como algo travieso. Obviamente como de niño, ¿cachai? Como que de repente en la noche les tiran el pelo, pero no fuerte, o les tocan la cara, o se escucha una pelota rebotando en el pasillo, o niños corriendo por el pasillo riendo, ¿cachai? Son como cosas más suaves, por decirlo así, ¿cachai? Más suaves, más suavecitas, así como más traviesos, más que algo maligno, ¿cachai? Como lo veo yo, no sé. Claro, claro. Y muchas veces también estas energías hacen llamar a otro tipo de entidades, no necesariamente hombres sombras, espíritus que quedaron dando, ¿no? Hacen llamar a duendes, hacen llamar a entidades oscuras pequeñitas, ¿no es cierto? A otro Pero tipo de eso cosas. también pensaba por la ubicación del lugar, ya que está ubicado, digamos, cerca de las montañas rocosas, es como el lugar es muy bonito. Es como similar, ponte tú a donde fuimos a esta cuestión del sanatorio de los Maitenes, ¿cachai? Un onda así montaña ¿Ya? y bonito paisaje, ¿cachai? Como precordillera. Claro. Y claro, puede que hayan seres elementales, duendes ahí también, ¿cachai? Que se Mm. hayan integrado ahí al hotel. Mm, exactamente. Muy interesante. Interesante porque se alimentan de ese tipo de energía. Y ahí hablamos, bueno, qué bueno que nombraste el sanatorio Los Maitenes, porque tú cuando me comentaste de este hotel que quedaba apartado de la ciudad, que era un lugar alejado, ¿no es cierto?, que tenía sus propios vehículos.
Yo al tiro me acordé del sanatorio, o sea, a veces el aislamiento también causa cierto cambio en la conformación de la mente. ¿Cachai? A lo mejor, en este caso, un hotel es una instancia eh, ideal, no sé, las personas van a descansar, van a pasarlo bien, pero en el caso del sanatorio no, po. Entonces, eso también genera energías malignas o energías que se aprovechan de las personas Claro, que están inocentemente, po. en un principio, este caballero, ¿cachai? Stanley lo creó con ese fin, pues, o sea, después de haber estado él con tuberculosis, lo creó como también de cierta manera para que gente que estuviera pasando por eso, ¿cachai? ¿Cachai? Fuera ahí a lo mejor a pasar sus últimos días también, o no sé, por la gente de plata, digo yo. Lo hizo con Mm. esa intención también. Exactamente. Muy, muy interesante ahí. Oye, ¿y las gemelas del Resplandor tienen que ver algo con el hotel o no? Las dos niñas No, pues que... esa es como parte ya de la fantasía que le puso este Personaje científico. ficticio. Claro, Ah, ya, le pone claro. ahí... Le Y pone de su cosecha. Mm. más que nada lo que él utilizó ahí fue la inspiración del lugar, po. Y él hablaba, de cierta manera, lo que tú estabas diciendo recién, el cómo la soledad de esos lugares de repente te lleva a estados de repente de locura, o se presta para que estando ahí en ese silencio, de repente uno dice lo voy a disfrutar, pero a lo mejor te provoca otra cosa, ¿cachai? El estar ahí en soledad, por decirlo así. O trae otras cosas también, andas a ver tú esos terrenos, ¿cachai? Eran terrenos antiguamente indígenas y que a lo mejor eran terrenos sagrados y que qué puede haber pasado, ¿cachai? Que también, porque ahora en la actualidad dicen que eso hay un portal energético ahí. De hecho, el ¿Ya? lugar ahora tiene una residente, una persona que es residente ahí, que es una investigadora paranormal, porque ahora en la actualidad está funcionando el hotel y todo, pero hacen tours paranormal, ¿cachai? Para ciertas personas que te dejan entrar a partes que no están autorizadas, que no son abiertas al público, ¿cachai? Esa persona está encargada de eso y de hacer como un estudio de cuáles son las apariciones, los espectros que están ahí, que están habitualmente, ¿cachai? Por Increíble. decirlo así como una medium, ¿cachai? Mira, ya te voy a empezar a hablar. Mira, hay otra aparición que aparece en la habitación 407 que le llaman el vigilante a las personas. ¿Cachai? Se dice que en esta habitación la gente despierta de repente, no sé, por onda 3 de la mañana y ven a una persona parada a los pies de la cama mirándolos. ¿Cachai? Mirándolos, pero no los ataca ni nada. Pero imagínate, pues, la impresión de despertar y ver ahí una sombra ahí parada a los pies de tu cama mirándote, y la gente dice que prende las luces y la cuestión se espuma, ¿cachai? Y según los estudios de esta señora, esta persona que está ahí, dice que es lo que ella ha podido comunicarse, digamos, con él, era un antiguo dueño del lugar, antes de que fuera hotel, ¿cachai? Ahí vamos a lo que estábamos hablando delante, pues, ¿cachai? Que antes de que fuera hotel, ya hay un espíritu ahí en el hotel que estaba antes de que el hotel se construyera, ¿cachai? Espíritu Era este primordial, personaje, Mm. primogénito. claro, era, era como el dueño de todas esas tierras, el colono que llegó ahí antes de que no hubiera nada, ¿cachai? Varias Claro. personas han afirmado sentir esa presencia, ¿cachai? En la esquina de la habitación o a los pies de la cama, ¿cachai? Otras personas dicen haber sentido que alguien se sienta en el borde de la cama, ¿cachai? Como cuando tú estás, no sé, sentís como que algo se hunde, como que algo se sentó, ¿cachai? Y, y muchas personas han vivido esa situación, ¿cachai? Han documentado. Es uno de los que más también se manifiesta. Y siempre en la habitación 407, ¿cachai? Dios maldita. Pero también el 333 está, po. Está. En la En dirección, la calle. Está, po. en la dirección, claro. Sea chiquillo y personas que están viendo, si su dirección de casa tiene el 333, cámbiense. También el número. Cambien el número o la habitación, porque lo demás que en los edificios hay hartos 333 porque es por los pisos, po. Claro, ¿Cachai? de repente uno va a un hotel y no sabéis qué habitación te va a tocar. Te pasa nomás, ya usted le tocó la 333. O Y tenéis la 6. correcto.
Ya, pues otro ¿Mm? de los fantasmas que aparecen está que en la habitación donde se quedó Stephen King, en la 217, po, que es donde ocurrió la explosión, ¿cachai? Que no necesariamente causó la muerte de esta señora, pero era la habitación en la que ella su último tiempo pasó, ¿cachai? Que se le otorgó a ella como para habitar, ¿cachai? Como empleada antigua del lugar. Y donde también falleció. Y dicen que ahí es donde desaparece esta señora, ¿cachai? Que es la que te ordena la ropa, te hace el aseo. Que se llamaba Elizabeth Wilson, la señora. El fantasma que todos quisieran tener en la casa, así. Útil. Y no venga solo a asustarte. Claro, que te haga el aseo, po. Claro, ¿cachai? Y bueno, la gente dice que la sienten como algo no malo, ¿cachai? Como decís tú, servicial. Un espíritu No, si te hace servicial. el aseo, obviamente no es malo, güey. Un espíritu servicial. ¿Cachai? Muchos huéspedes han dejado lo que te decía, porque en cuentas que han Propina. dejado la ropa tirada por ahí en el suelo, ¿cachai? Y después llegan y está todo ordenadito. Así en cosa de minutos, ¿Mm? ¿cachai? O sea, como onda, vaya al baño, volviste, está todo ordenado. Le dejan la propina ahí a la mucama. Claro. Buena, ¿eh? Claro, una Vamos, velita. vamos a poner un hotel, la vamos a contratar. Claro. Para toda la eternidad te trabaja. Correcto. Sin contrato, sin nada. Ya, pues, y se dice que esta señora, ¿cachai? Era una señora también muy conservadora, ¿cachai? Eh, hablando así como de religiosa, ¿cachai? Una mujer muy religiosa. Entonces también hay testimonios de pareja que han ido a quedarse en esa habitación y que no están casados. ¿Cachai? Con así, no sé, pues son pololos, ¿cachai? Y van y sienten que en la noche como que alguien los separa o que un frío se pone entre medio, entre las dos personas, ¿cachai? Frío. El frío, ¿cachai? Como que así como ya, ustedes no están casados así que no pueden estar aquí durmiendo juntos, ¿cachai? Yo voy a poner aquí para que no pase nada aquí esta noche, ¿cachai? Eso es como lo encuentro yo como un poco chistoso. De nuevo aparece el factor del frío. Frío ahí disminuyendo la temperatura, una presencia de otro mundo. Y también en visitantes se ve harto eso del frío en la fogata ahí. Aprovecho de auspiciarme los días miércoles y domingo a las 22:30. La Visitantes baja de CL. temperatura. Fogata paranormal. Suscríbete. Spoiler, spoiler. La bajada de temperatura es algo común, pues si nosotros igual lo vivimos cuando fuimos a los Maitenes, pues que en un momento ya cuando se puso la cosa más, por decirlo así, un poco más pelúa, Ujú. ¿cachai? Empezó a bajar mucho la temperatura. Mm, Se sentían en sí, sectores, bueno, hermano ahí que percibe más, el cachó más esos cambios energéticos. sí, porque en un momento yo fui a recorrer solo y claro, pues se sentían lugares como ciertos lugares más cargados que otros y con esa baja de temperatura que te erizaba la piel. Oye, Manu, consulta. ¿Mm? ¿Abriste una puerta y cerraste una puerta o no? No, No como un chillido, ¿no? Yo escuché abrir y Che, yo, cerrar una puerta. era la no. señora Elizabeth Manu. ¿De verdad? ¿No es Sí, cierto se que se escuchó como, así, como escuchó? una puerta del terror, así como del cine, del radioteatro, así. Sí, ¿cierto que se No, escuchó no, la aquí gente no. del chat ahí? Se escuchó Sí, una puerta. escuchó clarito. Sí, un chirrío, ¿no? Ahí, ahí pone la Eugenia. Y daba mano. Manu, ahí te van a hacer la cama. Van a hacer el Te aseo. van a hacer te van a hacer el aseo, loco. La mucama maldita entró ahí a hacer el aseo. Buscar la ropa para ir para tirarla al lavar. Bueno, igual, pues. Y ya, pues otro, mira, Ujú. otro de estos relatos del lugar, otra de las apariciones, ¿cachai? De los fenómenos es la señora del señor Stanley, que las personas de seguridad y de las que hacen el aseo en la noche, ¿Ah? como hacen los aseos en la noche por el tema de que en el día está toda la gente ahí transitando, muchas veces han escuchado sonar el piano, que el piano original que ella tenía, ¿cachai? Era un piano Steinway, creo. Para su época era como uno de los mejores pianos. Y se escuchan sonar las melodías. Se escuchan sonar las melodías así como clarito, ¿cachai? Clarito y ellos ya dicen que están acostumbrados, que de hecho de repente le quedan escuchando pero de lejos. Como no se atreven a ir más cerca, ¿cachai?
no sé, hay que estar en los pantalones. La persona, yo igual soy cobarde. O sea, no en el sentido de. A lo mejor lo digo nomás, pero a lo mejor no soy ni cobarde porque cuando sentí la vaca acá afuera salí al tiro. Machaste, te Mm, machaste. Pero no buscaría la habitación 333, por ejemplo. Es que ya por el número, claro, tiene como otra connotación, digamos, más maligna. Bueno, ya más, digamos, contemporáneo, ¿cachai? Han ¿Mm? habido unos registros em, que es la foto de un niño en una escalera, ¿cachai? Hay una escalera que tiene la forma de un vórtice, que es como una escalera que va dando vueltas, ¿cachai? Que le lleva a los pisos superiores. De hecho, creo que no tiene ascensores el hotel ahora. Y tomaron una foto de un niño que aparece, ¿cachai? Un niño aparece en la escalera, ¿cachai? Parado ahí asomándose. Y lo otro que la gente, ¿cachai? Dice que ahí se formó, en esa escalera se formó un portal. ¿Por qué? ¿Cachai? Yo estuve mirando fotos del lugar ¿Ya? y está lleno de espejos enfrentados. ¿Te acordás que ya yo hablaba de ese tema? De los espejos, que ponía un espejo uno frente a otro. Ya, pues esa escalera está bordeada por espejos y están espejo contra espejo. No sé por qué lo habrán hecho así. Si habrá tenido alguna intención, no sé. Ahora que tocáis el tema del espejo, hay algo que se me olvidó hablar de esta habitación, la 333, la estancia de la psicóloga. Y es que en ese lugar ella también dijo que había un espejo antiguo en esa habitación. Mm, Y dijo que no quiso ni mirarlo, dijo que lo tapó. Dijo, ¿para qué tentar a los espíritus? ¿Cachai? O sea, dentro de su escepticismo igual tenía miedo. claro, es que he sabido de repente, no sé, mucha gente ahora ya está, digamos, más conectada con estos temas. Claro, se dice que los espejos son portales, ¿cachai? Y que la forma en que tú los tengas en tu casa o te dicen que no lo tengas en la habitación o que si lo tienes en tu habitación dejarlo tapado, ¿cachai? Porque por los espejos se cuelan cosas, po. Se Es pueden que colar cosas, ¿cachai? Es que claro, el espejo es al igual que la fotografía, ¿no es cierto? Todo lo que captura nuestra imagen se considera como una especie de tabú, algo maldito, por decirlo así, algo que puede llamar espíritu. De Correcto. hecho, referente a los espejos, se hablan que estos capturan nuestra alma. Lo mismo de las fotografías también se ha hablado lo mismo. Y por eso en muchas películas los vampiros no se reflejan los espejos, porque no tienen alma. Correcto. Sí, po. Sí, pues no, sí, por eso es un tema el tema de los espejos, po. Yo por lo menos en mi pieza no tengo espejo, por si acaso. Es ¿Cachai? que es Ni como menos otra poner. dimensión al otro lado. Lo veis bien, po. Dicen sí que lo que es bueno es tener un espejo como mirando hacia la puerta. Mm. Por Tú si dices de que repente una mala persona entra energía. con malas intenciones, el espejo como que hace como que ese efecto rebote. Claro. Sí, eso yo tengo justo un espejo mirando a la puerta. Inconscientemente lo puse así. Y recordemos también que los espejos en muchas culturas, no solo en las culturas antiguas, una especie de eh, superficie, ¿no es cierto?, cóncava en donde echaban agua para reflejarse, porque en la cultura antigua así se veían su reflejo su rostro. Sí, pues y lo usaban Eh, también como para ver el futuro. de oráculo, a eso quería llegar. Muchas culturas antiguas usaban también de oráculo los espejos y estas fuentes con agua. Correcto. Eso es verdad. De hecho, la misma tradición acá de San Juan, pues de la fiesta de San Juan, cuando se habla del tema del espejo para contactar con otros seres de otro lado, ¿cachai? En este caso del señor Mandinga, ¿cachai? Entonces, por algo es, pues. Sí, po. Puede ser un espejo, se puede usar un lavatorio con agua. Antiguamente, cuando no había espejo, la gente decía que el día de San Juan, la noche de San Juan, con un lavatorio con agua y unas velas, ¿cachai? Así es lo mismo que ahora podía hacer con un espejo, contactar con estas cosas. Claro. Está cercano a nuestra cultura está el chayanco también. Era el que utilizaban los brujos ahí en Chiloé para ver o para vigilar a las personas que estaban siguiendo. Es lo que hacían en Claro, vivo, como la Claro. cámara, la con la Ujú. camarita. cámara. Antes de, también podríamos Ya, hablarlo en algún momento en la encrucijada, los espejos. sí, es un tema interesante. Y yo creo que ahí queda harto para hablar. Darto. Mm.
desde la antigüedad hasta ahora, han pasado por los mismos espejos de obsidiana, bueno, de hecho se dice que cualquier superficie que te refleje está cumpliendo la misma función que un espejo, o sea, el televisor, tu teléfono Claro, al cabo es un espejo negro, ¿cachai? Entonces es como difícil ya estar sin espejos si en todos lados tenéis pantallas, vidrios, ¿cachai? Cosas que reflejan. Mira, ya, pues voy a Fantástico. seguir acá con ¿Mm? otro de los espectros que también es contemporáneo, que muchos de los investigadores paranormales que han ido han sufrido las consecuencias. ¿Cachai? Que se le llaman, lo apodaron o lo llamaron el ladrón de relojes. ¿Cachai? Que este ladrón de relojes No tiene nada que se... ver con la tonca, ¿verdad? No, yo. Paribet, el espectro de Paribet. Reportan que, ¿cachai? En la habitación 412 los relojes de pulsera se detienen de repente exactamente a una hora, ¿cachai? A la misma hora o desaparecen de las mesas de noche, ¿cachai? Donde los dejáis tú, ¿cachai? En el velador, por decirlo así, y aparecen en lugares, no sé, po, debajo de un cojín, o aparecen en el baño, adentro de la taza, ¿cachai? Cosa que no tiene explicación, ¿cachai? Que la han vivido varias personas de estos investigadores que van, ¿cachai? Más que nada le ha pasado a ellos, a los investigadores paranormales, ¿cachai? Pero no lo ven, ¿cachai? No lo ven. Sí les esconde las cuestiones, ¿cachai? Le esconde los relojes sobre todo, ¿cachai? O que se detiene el reloj, o que se te pierde y aparece después en un lugar, no sé, pues en el baño, la taza del baño, debajo del cojín del sofá, o aparece, no sé, pues arriba de un mueble, ¿cachai? Y ese es como el último, digamos, la última aparición del que se habla ahí en el lugar, ¿cachai? Una similitud a los duendes, así. Sí, pues, puede ser también, O un puede ser. fantasma bromista. Paribet, que le gustan los relojes. Bueno, interesante la historia del hotel Stanley. El Stanley, Hotel ¿verdad? Stanley. Sí. Hasta el día de hoy sigue funcionando ya, pero ya como con otra connotación, ¿cachai? Ya... Y tiene un gemelo, po. Se construyó un hotel como un gemelo, pero más pequeño, ¿cachai? Que está al lado. Y ese funciona en invierno. Ese ya es como un refugio, porque hasta la actualidad el antiguo, ¿Mm? el original, ese no. Ese en el invierno lo tienen que cerrar. Hasta el día de hoy trataron de intervenir lo menos posible que mantenga su originalidad, ¿cachai? Y ese fue comprado en el 2025 por ¿cómo se llama? Por una fundación, ¿cachai? Una fundación que se hizo es como entre del Estado y anónimo, o sea, privada, ¿cachai? Que se dedica a mantener el hotel. Por todo lo que significó, ¿cachai? Igual al final de todo, este caballero fue súper querido en la época también por la gente de los alrededores, ¿cachai? Por todo lo que hizo por las personas de los pueblos, ¿cachai? Un Entonces, benefactor. claro, se quiso mantener el lugar hasta el día de hoy. Mucha gente ahora, después de, bueno, que se conoció la película, como que repuntó, ¿cachai? Va mucha gente a conocerlo, de repente por el morbo, por querer pasar la noche ahí en la habitación 217 o en alguna de las que se cuenta que suceden cosas, ¿cachai? Interesante. Bueno, Y bueno, la nota principal era esa, pues, ¿cachai? Que sirvió de inspiración para la película de Shining, El Resplandor. De ahí entonces nació. en este repaso de hoteles que hemos día, todavía nos queda el hotel que trajo el Manu. Ya tenemos libros, ¿cierto? Tenemos a Arthur Conan Doyle, también a Oscar Wilde, ¿no es cierto? Con el retrato de Dorian Gray. Arthur Conan Doyle, signo de los cuatro. Libro escrito en el hotel de Langham. Y en el hotel dató nuestro amigo el Carlos, que va a estar con nosotros frecuentemente cuando hagamos estas transmisiones, ¿cierto? Para la encrucijada. Vamos a hablar temáticas también. La película Resplandor y el libro también. La novela, sí, pues. Y De hecho, ahora, en ese tiempo ¿mm? Stephen King no era tan conocido tampoco. Después de ese libro también fue como uno de los grandes éxitos que tuvo él. Creo que antes de ese tenía como dos novelas más nomás. Era Carrie, Carrie y otra, no me acuerdo el otro.
Doctor Sueño, no olvidar, pone ahí bella. Mm. Yo no leí Stephen King, no me siento así como es algo pendiente que tengo, pero las veces que lo he agarrado como que no lo he dejado de... Como herejía lo que Es estoy bueno. diciendo. Hereje. Pero no lo leí. Quizás partí mal. Partí con la saga del pistolero y la torre oscura. No partí con sus libros clásicos. Bueno, ¿damos el paso al Manu, Carlos, o estamos... o Sí, po. falta? Ya, Dale, Manu. dale, mano. Dale, Manu, con tu hotel. Trivago. Ya, vale. Booking. Ya, pues, Dale. chiquillos. Bueno, yo les traigo un hotel que está situado en un lugar que quizás es muy conocido por todo o la gran mayoría, que es Salem, en Massachusetts, Estados Unidos. Puta, al tiro me llama la atención las brujas de Salem. Lo primero que me hiciste. Los juicios. Exactamente, los juicios de Salem. Y es el Hotel Hawthorne. Este hotel fue construido donde antiguamente estaba la cárcel de las brujas de Salem. El Y lugar, cerca del sitio donde fueron ejecutadas estas brujas, o supuestas brujas. O sea, las tiene todas. o sea, ¿Sí? el lugar nunca para Hacer un hotel. hacer un hotel. Mira, y dice Salem aniversario hoy. Ojo, pone ahí Mira. Bella Muerte. Y el nombre Hawthorne ¿Ya? tiene lugar a Nathaniel Hawthorne, que es un escritor muy famoso del lugar, que escribió el libro La letra escarlata, es una novela que trata de una mujer condenada por adulterio, condenada a llevar una letra A en su pecho escarlata. Como que la, La marcaron. la marcaron como quien marca un caballo con una letra A, Por el pecado. por Por el pecado adulterio. Claro. de adulterio. Y también este Nathaniel Hawthorne es descendiente de uno de los jueces de los juicios de Salem. ¿Cachai? Entonces, a modo de introducción de este lugar, eh, tenemos que, bueno, en este lugar se filmó la gran serie muy conocida también por todos, muy clásica, que es La Hechizada. Mm, La Hechizada, en los años 60. la brujita. La Bruja. Sí, Mm, esa serie cómica Mm. muy buena. sí. Y en el lugar también tuvieron expresidentes como George Walker Bush y su esposa en su momento, y actores y actrices donde destaca la imagen del más famoso, yo creo que es Robert De Niro, mientras estaban filmando la película Joy. Y es un lugar que hoy en día, bueno, el año pasado cumplió 100 años, su centenario, y es un lugar que, ya que está envuelto en este tema de las brujas de Salem, antiguamente era un gran edificio que pasó por 3 incendios. eh, a ver, vamos a irnos atrás del tiempo para que vamos un poco conociendo el lugar a modo de introducción. ¿Vale? Este edificio, que fue conocido en su momento como el edificio Franklin, está ubicado en la calle 18 Washington Square West, perdón. ¿Ya? Fue diseñado por Samuel McIntyre en 1809, el cual su principal función era crear un edificio universal que fuera con muchas locaciones y todo el tema. Era un gran edificio, como bien digo, que eran centros comerciales, y tenía tabernas en en su momento. Y el primer incendio fue en 1845. Fue un edificio, un incendio, perdón, a gran escala, que no logró consumir todo el edificio.
El otro incendio fue en 1859, pero fue solamente a ras de piso. Pero el incendio más grande fue en el año siguiente, donde ya el edificio se consumió casi por completo. Y ahí se decidió reconstruirlo nuevamente y pasó a ser parte del centro, digamos, de la Salem Marine Society. Vivieron ahí durante un tiempo y después los lugareños, que se juntaron alrededor de 1100 residentes, querían hacer un hotel ahí para que llegara gente al lugar y todo. Eh, y de ahí ya pasó a ser parte, digamos, de este hotel. Y la sociedad de Marín pasó, digamos, a la parte más alta. Ahí tenían sus oficinas a posterior. O sea, la estructura original se perdió. Se perdió por completo después de 3 incendios que sacudieron el lugar. Mal heavy. O sea, podríamos decir que quedaron solo los cimientos del lugar. Claro, o sea, ya tenemos una data, digamos, de, de- de cosas, de energías que pueden haber quedado después de ese incendio. La carga que tenía el lugar también, yo creo que atrajo ese tipo de evento, de suceso. De desgracia. Exactamente, claro, que ya fue antiguamente una cárcel. Después de esa cárcel pasó a ser un gran edificio, un edificio muy grande, que ahí después lo vamos a poner en pantalla. Y se sacudió por incendio. Y muy cerca de ese lugar fueron el tema del juicio de la bruja de Salem. Entonces, aquí ya tenemos, vamos a pasar donde es el epicentro de la serie de fenómenos que suceden en este lugar, en la habitación 325. De nuevo el 3. Todas ¿Sí? son tres. De De nuevo, nuevo está 3. metido el 3. 315. Oye, y Claro. hablando de 3, ahí nuestra amiga Bella Morte pone: hoy día se cumplieron 330 años del primer interrogatorio formal. Mira, Evidencia. la coincidencia sin querer queriendo estamos Y por eso hicimos el haciendo capítulo. claro, en conmemoración. Recuentero. Mira, las tres historias hay 333. Historia, habitación 333, dirección Dirección, 333. aniversario 333. Y este lugar también ha recibido premios. En el 2007, eh, Travelocity lo nombró como el cuarto hotel más embrujado de América. Y ojo que nosotros no nos pusimos de acuerdo para esto porque cada No, uno iba a estudiar un hotel sin saber. Sí, po. claro. Y en el 2015 fue galardonado con el prestigioso premio Mejor Centro Histórico de la Ciudad. O sea, que es uno de los mejores hoteles de Norteamérica. Serán los otros. De los mejores hoteles De para ir los a. mejores hoteles, porque igual es un lujoso hotel, es un hotel muy bonito. Entonces, es un lujo de Ya, hotel. estructuralmente es un lujo, pero la carga energética que tiene es pero maligna. O sea, un lujo ir a asustarse. Es lo mismo que Sí, es lo mismo que el Hotel Langton, po, que también es el hotel estrella de la cadena. ¿Cachai? Es una cadena de hoteles ahí. Entonces, y también tiene una carga energética negativa, pero la gente no tiene claro, por qué saberlo. Sí, claro, pues güey. y ahí es donde yo dejo también la interrogante, que esto lo dije incluso en la introducción, si es que la Tierra puede conservar energía, Mm. si la energía queda impregnada en el lugar después de tantas cosas que pasan. Gente, Yo creo que sí, pues. Yo creo que sí, o que cierto quedará algún portal abierto por el sufrimiento que cada cierto tiempo se abre, porque yo he escuchado varias historias también, no referentes a hoteles, pero sí
al campo donde personas han escuchado, no sé, pues que viene un tropel de caballos corriendo y se paran a la orilla del camino a esperar que pasen y nunca pasan. Era como Claro, solamente el ruido, ¿cachai? Oye, claro. De ahí quizás, no sé, pues, hubo alguna batalla, ponte tú, Claro, algún acontecimiento histórico que quedó en bucle en el lugar. correcto. mira, ahí muchas gracias al amigo H. Verdugo que está mandando ahí una. Sé que ahí, Rosa Blanca, Muchas eres muchas clásico. gracias. Muchas gracias ahí por el apoyo y por la compañía también que nos das tú y que nos dan todas las personas que están con nosotros. Y bueno, Oye, antes de irme a la habitación, ¿ah? eh, en el 2007 fueron cazadores de fantasmas al lugar y dijeron así como abuelo de pájaro que en ese lugar una de las brujas acusadas de nombre Bridget Picho tuvo su huerto de manzana y lo dijeron así como por si acaso nomás, como que lo tiraron al voleo. Y resulta que después investigando, preguntándole a algunas personas, algunos huéspedes que fueron al lugar, dijeron que claro, en el lugar había aroma a manzana en los pasillos. Mira, Y Bueno, supuestamente ¿mm? donde estaba ese huerto, específicamente donde está el restaurante de ese hotel. Dale, Seba. eso Sí, también, harto también con los relatos de visitantes. eso quería contar, pues claro que es como parte del fenómeno paranormal también, los aromas, pues olores también, de repente ya sean malos olores, o el olor de un cigarro en una casa donde nadie fuma, ¿cachai? Que a lo mejor el habitante o la persona que vivió ahí o alguno de los familiares que fallecieron fumaba, y de repente pues, el olor a cigarro, ¿cachai? Claro, es interesante eso también, el tema de los olores. A Ujú, veces pasa eso. O a veces las comidas también que ellos frecuentaban hacer también de repente sale el olor, no sé, por ejemplo, a pescado frito. claro. ¿Qué pasa eso? Sí, bueno, el aroma a Claro, cigarro. el aroma a cigarro, claro. Y los malos olores que siempre se atribuyen como a seres, a demonios, ¿cachai? Seres demoníacos, cuando se siente olor, no sé, a fecas, cosas así, ¿cachai? Siempre son aromas que llegan de la nada de repente, ¿cachai? Y eso te está indicando a lo mejor que hay algo ahí, algo maligno. Ya, po, y otro ¿Mm? de los acontecimientos que también pasan en este lugar, que incluso estos cazadores de fantasmas hicieron, que en el piso superior donde estaban las oficinas de esta sociedad marín, los empleados decían que veían el timón, el timón del barco que tenían ahí como estructura, que ellos dejaron ahí porque este es nuestro lugar, girando, solo. Mira, Demet, frente a los aromas, pone: cuando mi madre falleció, yo fui a su casa después de una semana, entré y había olor a flores. Agradable. Mira, tiene que ver, pues, ¿cachai? Lo que estábamos hablando. Claro, tiene que ver. Interesante. Ya, pues ahora me voy a tirar de lleno a lo que es la habitación 325, que es el epicentro de los fenómenos paranormales, donde los huéspedes y también la gente que trabaja en el lugar dicen que las luces se encienden y se apagan, que los grifos se abren solos durante la mañana, puertas que se abren solas y se cierran, sensaciones de frío, cambio de temperatura en sectores específicos de esta habitación, ruidos de paso y televisores que se encienden y apagan solos y se cambian de canal solos. Mira. Ahí hay una Eh, actividad paranormal, pero fuerte, fuerte. Fuerte. Y en ciertos sectores de esta habitación. Claro, porque no solo se asocia a apariciones, sino que se asocia ya a un fenómeno. Eso vendría Exactamente. como siendo un poco poltergeist, así, ¿cachai? Cuando, Exactamente. Claro. de repente cuando te abren las puertas, se azotan las puertas, o te prenden la tele, te sube el volumen de la radio, ¿cachai? Son netamente como poltergeist. Claro. Lo otro también que dicen desde la recepción, que tienen llamadas telefónicas de esta habitación sin que no haya nadie en el lugar. Mira. ¿Cachai? Eh,
se registra la llave magnética, que es como, como una tarjeta, que está en un hotel, como digo, lujoso. Como que alguien abre la puerta sin que nadie haya ingresado. ¿Cachai? Son como los sucesos paranormales que hay en el lugar. Pero eh, a, a comparación de lo que ustedes dijeron que habían diferentes fantasmas en los hoteles, aquí es una mujer vestida de época que se dice que desaparece en esta habitación. Los mira a los huéspedes, que se queda mirándolos, que se sienta a los pies de la cama y los mira, no los ataca, no les habla nada, solo se les queda mirando. Similar al del Stanley, porque decía yo que se paraba en las esquinas también y se sentaba en la cama. Muy similar. Claro, y siempre se aparece alrededor de las 3 de la mañana. Mira, siempre, como, como la hora, así de las 3 en Oye, adelante. oye, Manu, una consulta. ¿Esa mujer es de la época victoriana? No sabría decirte porque no sale especificado de cuándo, sino que es de época. Puede que haya sido de la época incluso de la bruja de Salem. Anda a saber, Claro. anda ¿Y a saber tú. por qué te lo pregunté? Porque hay muchos relatos de fantasmas que aparecen con trajes de la época victoriana. ¿Sí? Claro, Y en la época victoriana se hizo popular mismo. Correcto, lo que hablábamos al principio claro. en tu relato. Buen punto ese. Claro, lo consultaba. Sí, pues yo traté de investigar eso y no solamente sale que es con ropa antigua, de espectro sobrio, que es muy silenciosa y que se les queda mirando a la gente o de repente las mucamas cuando van a hacer el aseo las ven sentadas en una silla, las ven paradas ahí en algún lugar de la habitación, Igual pero me nada más que resuena eso. eso que dice el SEA de lo victoriano, porque claro, pues como digamos se masificó el tema del espiritismo como en el 1860 y tanto, por este Alan Kardec, ¿cachai? Como que ahí se transformó como en una moda, en que toda la gente quería vivir esa experiencia, pues, y lo hacían en sus casas, se reunían para practicarlo, ¿cachai? Anda a saber cuántos espíritus dejaron sueltos por ahí. Y a mí igual me quedo dando vueltas porque claro, después que murió mi mamita por ser, yo me quedé en la casa viviendo solo por un par de meses. Y de repente, claro, pues estaba en este tema de los aromas, de repente, yo de hecho me quedé en la pieza que era de mi mamita. Pero solamente el tema de los aromas, como que siempre resaltaba más. El aroma del perfume que ella usaba y cosas Que de así. repente como aroma a las comidas que ella te hacía también, ¿o no? También, Era, también. Ujú. Y esa es la figura que más resalta, más que nada, es la de esta mujer. Los ruidos, ¿cachai? Las llamadas telefónicas desde la habitación. Yo también creo que lo vi en un capítulo del día menos pensado. El tema de la llamada telefónica desde una habitación. Pero traté de investigar acerca de qué habrá pasado en esa habitación porque igual me llama la atención. ¿Ah? Siempre son habitaciones, por ejemplo, la habitación que dijo el Carlos, la que dijiste tú. Siempre es una habitación específica de un piso en particular. Tipo, Y, y la pregunta que yo dejo, ¿qué creen ustedes que sea? el por qué escogen ese lugar. Claro, Es que pueden ser varias opciones, o sea, según lo que yo creo. Pudo haber pasado un hecho catastrófico fuerte en ese lugar y por eso eligen ese lugar, porque concentró altaneros. O como lo comentamos en el Hotel Langley, una burla, ¿no es cierto? No, claro, por eso el yo número 3. pienso de repente que puede ser algún portal que quedó abierto en esa pieza, ¿cachai? Que sirve como túnel de pasada para estos espíritus. Es que hay que tener algo súper claro. Todos estos hoteles famosos, sobre todo famosos por fantasmas, famosos porque pasan cosas, porque se mueven cosas, van a ir personas a hacer rituales, queráis o Claro, no. ¿Cachai? sí, Mediante esos rituales van a abrir más portales.
Si no los cierran, eso queda ahí como paso libre para estas entidades. Exactamente. Por eso hay que tener ojo con los hoteles. Yo creo que es mejor hospedar en una casa o en una casa En una carta. En una carta. más que en un hotel, porque en el hotel las personas que han hospedado. Este hotel hasta el día de hoy sigue funcionando y según la gerenta del hotel dice que no pasa nada, pero le hacen preguntas a los huéspedes que han ido, que se han quedado en esa habitación, o los trabajadores o ex trabajadores y dicen que sí, que pasan cosas. Igual yo de repente cuando he ido me quedaba en diferentes lados, siempre uno le pregunta ahí, así como tirando la talla, pero la gente como que no te revelan la información. Como que no, se hacen los locos, no. Porque yo creo que en la mayor parte de hoteles debe pasar cosas, pues, ¿cachai? Ahora si entramos acá, no sé, pues experiencias personales, Seba, Manu, tú alguna vez que te has quedado afuera, ¿ha pasado algo extraño? Bueno, si ya nos pasó, pues, Sin ir más lejos, Angol. Sí, pues. Mm, Gracias, chiquillo. Bueno, gracias. esa es como la historia que envuelve este lugar. increíble. Y aparte que salen, pues salen, es conocido por sus cosas, historias extrañas, energías medias turbias. Claro, porque claro, ahí el lugar era donde estaba la cárcel y el lugar donde fueron ejecutados fue en Salem Common, que es el lugar donde incluso nació este personaje Nathaniel Houghton. Él nació en ese lugar donde fueron ejecutadas las brujas. ¿No? Y Justamente ahí. Salem está rodeado no solamente de historias de fantasmas, bueno, un lugar rodeado de bosques inmensos en los que se cuentan historias de apariciones de seres criptozoológicos y montones de Sí, cuestiones. sí, de hecho hay unos chicos de México que fueron al bosque y se perdieron. Misma película La Bruja de Blair la grabaron por ahí, pues, cerca. Claro, claro, Hay en ese bosque. hay una especie de portal ahí, pues, tal como comentaba yo. Sí, Claro. Y estaba específicamente en Salem Common. En ese lugar está el bosque. hay que ir para allá, a ver Ir qué para pasa. Habría allá. que ir algún día para allá a ver qué onda. Es como un lugar casi abandonado porque Salem, sí, pues. eh, ellos fueron y era muy poca la gente que había rodeando o rondando las calles. Muy, muy poca. Y la poca gente que hay Y son como eran casas católicos. muy bonitas, ¿cachai? Casi de ahora y abandonadas completamente. El pueblo se hizo popular por la película. Sí, Como Ness también hay. Norte del lago Ness. Loch Ness. Loch Ness, claro. Ahí está sí. la casita de Aleister Crowley, po. Aleister Crowley, sí, po. Esa casa sí que debe estar maldita. Donde creo que Marilyn Manson grabó el disco donde sale su tema popular. Jimmy Page compró esa casa, po. ¿Mm? Él se hizo de esa casa. Exactamente. Inspirarse, inspirarse. Bueno, amigos, yo creo que estamos con esta encrucijada de hoteles. No sé qué opinan, Manu. Algo más que decir. No, me quedo solamente con la interrogante de las habitaciones en particular. De la numeración. Claro, porque siempre son como te digo, en cada lugar, si nos ponemos a indagar quizás más hoteles, siempre va a haber una habitación en particular. La 300 y tanto, la 400 y tanto, la 600 y tanto. Siempre es una habitación en particular. Vamos un día a ver acá en Chile lugares que estén, porque tú, yo sé que Villa Baviera es un hotel actualmente y que pasan Sí, cosas. hay otro más que está abandonado, que fue abandonado hace poco, Puerto y Octay, ¿Ah? en Puerto Octay hay uno. Sí, en Puerto Octay, sí, exactamente, El Hotel O'Higgins también de Viña también. también. Claro, claro, en Chile hay un sinnúmero de hoteles también. La otra vez, cuando la amiga nos hablaba de ese hotel que quedaba acá en el sur, que tenía un pasadizo. Hay tantos misterios en Chile, tantos misterios en el mundo. Esta noche hablamos de hoteles grandes, de grandes cadenas. Pero también hay hoteles acá en Chile que también están malditos.
Por eso partimos por esta reflexión, esta transmisión, referente a cuando uno va a un hostal, a un hotel, ¿no es cierto? No tenemos la plata para ir a un hotel de 5 estrellas, pero a un lugar donde vamos todos, ¿no es cierto? ¿Quién estuvo antes? ¿Quién se reflejó en ese espejo antes? ¿Qué hicieron ahí antes? Todo eso queda concentrado y uno lo va agarrando a lo mejor. Pero que Ok. tengan mucho cuidado donde albergan y investiguen si pasó algo antes, porque no lo van a contar. Por eso estos hoteles famosos son famosos. Penan, pero es lo que menos se sabe. No les conviene. Claro. ¿Con qué intenciones para la gente también? Pues si pasaron pena, y pasaron rabia, fueron felices, no fueron Pelea, felices, claro, fueron bueno, no. peleas, todo queda ahí plasmado, toda esa energía queda plasmada en el En esas lugar. 4 paredes queda todo. Claro. Claro. Así que muchas gracias, Carlos y Manu, por acompañarnos en esta encrucijada. Muchas gracias también a las Mira, personas que están. pero una acotación sobre el Hotel Stanley. ¿Mm? Si bien la película El Resplandor no fue grabada, fue inspirada, o sea, el libro fue inspirado a la novela, pero no fue grabada ahí. Hay una serie, no sé si sabían ustedes, del año 97, que una miniserie del Resplandor. Y esa ¿Ya? serie sí fue grabada en el Hotel Stanley. Ah, mira, Si alguien Ya. la quiere ver, ahí la puede buscar. Yo no tenía idea, lo ¿de qué supe año, ahí, investigando, del 97. Ya. Ay, ya vamos a buscar para ver si se ven cosas raras. Puede ser, Sí. puede ser. Ya, pues, amigos, vamos a tener ahí, para las personas que nos acompañaron hoy día, vamos a tener más encuentros como este. Así que estén atentos a nuestras redes. Y nos vemos en una nueva encrucijada paranormal. Estén bien. Saludos, Manu. Saludos, Carlos. Y a las personas que nos apoyaron, un gran abrazo. Muchas Y nos gracias a todos. vemos, Muchas como gracias. siempre, nos vemos los días miércoles y domingo en Visitante CL, en lo que es la Fogata Paranormal. Estén bien. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos, chiquillos. Gracias. Chao, chao, chao. Chau, chau.